las hormonas tiroideas y solo recordarles que del grupo de hormonas que más influyen en el metabolismo son las hormonas tiroideas. Recuerden que ellas estimulan en realidad todo el metabolismo. Y esta influencia se traduce en los estados de enfermedad. Recuerden que en los estados de enfermedad hay hipercatabolismo, es decir, todos los fenómenos catabólicos se incrementan en estados de enfermedad en comparación a un individuo sano, donde hay un equilibrio entre catabolismo y anabolismo. En el enfermo sucede, digamos, una exageración del catabolismo porque justamente aumenta las necesidades. Entonces, como aumenta el catabolismo en estados de enfermedad, las hormonas y todo el sistema de regulación del cuerpo tiene que adaptarse a ese nuevo equilibrio que es el estado de enfermedad. Y como ese estado de enfermedad implica mayor catabolismo, y teniendo en cuenta que las hormonas tiroideas estimulan el catabolismo, ese es un motivo importante por lo cual ustedes deben entender por qué la actividad de las hormonas tiroideas baja en estas circunstancias. ¿Eso qué quiere decir? Que el mensaje acá es que si bien es cierto, en estado de salud hay un eje de regulación de retroalimentación, TREH, TSH, hormonas tiroideas, este eje se ve menos activo cuando hay situaciones de hipercatabolismo, cuando hay mucho catabolismo. Porque imagínense pues, cada vez que nosotros nos enfermamos, entramos en catabolismo y nuestras hormonas tiroideas mantienen su concentración. Eso aumentaría más el catabolismo y eso impediría que el organismo humano se recupere de la enfermedad. Entonces, ese dato es interesante como ejemplo, cómo muchas hormonas se adaptan a los estados de enfermedad y del mismo modo se pueden adaptar a estados de nutrición. Y eso también quiere decir que no necesariamente cuando se alteran estas hormonas, esto requiere tratamiento. Entonces, eso es por simplemente hecho de reconocer esa necesidad de mantener el equilibrio en diferentes situaciones metabólicas. Bien, entonces, cuando hablamos de hormonas tiroideas estamos hablando del metabolismo en general. Y cuando hablamos de hormonas tiroideas tenemos que recordar también la forma como circulan. Porque la hormona tiroidea, la principal hormona tiroidea que se produce en la glándula tiroidea es la T4, como dijimos la vez pasada. 75% de la producción de la glándula tiroidea es la T4. Y esa es no solamente la hormona que llega a nivel periférico, sino que esta se convierte en T3 a nivel periférico de acuerdo a la necesidad de cada tejido, por una llamada enzima desyodasa que tiene el cerebro, el intestino, el hígado. O sea, cada tejido tiene su actividad de desyodasa. Y esa actividad de desyodasa varía en función a la necesidad de la hormona tiroidea. Entonces, esa T4 sale en mayor cantidad, el 25% es T3, y cuando circula unida a una globulina ligadora de hormonas tiroideas, como ustedes ven. Aproximadamente el 75% está unida a una globulina transportadora de tiroxina. Esta globulina transportadora de tiroxina, que es producida en el hígado, se incrementa normalmente en el embarazo. En el embarazo se incrementa la TRT y eso, por supuesto, arrastra a una mayor concentración de hormonas tiroideas en el embarazo. Eso también hay que recordarlo. Ustedes seguramente en fisiología les han dicho que eso es importante. Porque ese conocimiento implica por qué, o digamos, nos ayuda a comprender por qué en el embarazo aumenta la concentración de hormonas tiroideas, porque aumenta la globulina transportadora de tiroides. También está unida en una pequeña proporción a la albúmina y a la prealbúmina ligadora de tiroxina, ¿no? Y recuerden que la T4 tiene 10 veces más afinidad por la proteína de transporte que la T3, por lo que resulta importante que es una fuente de almacenamiento. O sea, el hecho que la T4 circule más significa que es una fuente de almacén circulante a partir de que cada tejido, de acuerdo a su necesidad, la convierte en T3. No se olviden entonces la manera como circulan las hormonas tiroideas. Bien, en relación al metabolismo de las hormonas tiroideas, también recuerden, como sucede en muchos casos, ¿no?
se eliminan por diferentes mecanismos. En el caso de las hormonas tiroideas se eliminan de diferentes formas, por conjugación, por desaminación, descarboxilación, por ruptura de enlace o por degradación, convirtiéndose en moléculas más sencillas para que se eliminen, o en sustancias que son fácilmente eliminables a través de vías biliares y las heces. De tal manera que estos son los 4 mecanismos de eliminación de las hormonas tiroideas. Recuerden que hay una forma inactiva de la T3, que es la T3 reversa, ¿no? Que es una forma inactiva circulante de la hormona T3. Bien, revisemos los mecanismos de acción. Recuerden que las hormonas tiroideas pasan del plasma al citoplasma por un sistema dependiente de ATPasa, ¿no? Ese es el primer paso. Y recordar que en realidad los receptores son nucleares, ¿no? Y generalmente esos receptores nucleares tienen a casi mayor afinidad por la T3. Esto demuestra que la forma activa no es la T4, sino la T3. Y eso ustedes lo van a ver en la práctica cuando ustedes traten hormonas pacientes con hipotiroidismo, como en vez de dar T3 le dan T4. Porque automáticamente la T4 de acuerdo a la necesidad se va a convertir en T3 y no dan T3. Entonces, eso es importante recordar por este sustento, que es la forma activa y la T3. Y esa forma activa es la que tiene, por supuesto, más afinidad por el receptor nuclear. Y, por supuesto, la reacción en cadena es la activación de la RNA polimerasa tipo 2 con la consecuencia de transcripción de los genes sensibles a las hormonas tiroideas, activando y inhibiendo un proceso biológico determinado según el tejido donde se encuentre. Pero esa es la reacción, es directamente a nivel nuclear. Recuerden que hablamos de receptores a nivel de membrana, citosol, nuclear. Este es un ejemplo de receptores a nivel nuclear. En cuanto a los efectos de las hormonas tiroideas, ya lo he dicho, influyen sobre todo los procesos biológicos, ¿no? Procesos de crecimiento, diferenciación, desarrollo. Por eso es que, digamos, es importante que funcione la glándula tiroidea a partir de la décima segunda semana de gestación, porque de eso va a depender en la etapa intrauterina del desarrollo del cerebro. Fíjense que el cerebro ya tiene receptores a T3 a la 14ª semana de gestación. Es decir, la glándula tiroidea comienza a producir hormonas tiroideas a la 12ª semana de gestación y a la 14ª ya el cerebro exhibe receptores a T3. Entonces, dando la idea de la necesidad de la coordinación entre ambos. Y eso explica por qué esos niños cuya tiroides no funciona y nacen con hipotiroidismo congénito tienen efectos deleterios a nivel del sistema nervioso central. Y por supuesto los otros efectos metabólicos general, ¿no? A nivel del metabolismo termogénicos, ¿no? Y a nivel de los macronutrientes, ¿no? Y acá ustedes pueden ver todos los efectos en el sistema nervioso central, la organización estructural, la biogénesis, la mielinización que continúa hasta los 3 años de vida, como ustedes saben, el desarrollo de la sinapsis, que es un fenómeno biológico que es quizás el clave para desarrollar todo el potencial intelectual en el cerebro humano, y la síntesis del factor de crecimiento neuronal, que es otro factor importante que estimula el crecimiento pues, de las neuronas. Sobre el crecimiento y maduración esquelética también actúa sobre el cartil de crecimiento, sobre la hipófisis, regulando la síntesis de hormona de crecimiento, porque si no hay hormona tiroidea activa, la hormona de crecimiento no actúa en este sentido, ¿de acuerdo? A nivel óseo. Bien, estos son efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas sobre cada órgano, ¿no? Ustedes pueden ver los efectos cronotrópicos, sinotrópicos en el corazón, en el tejido adiposo, efectos catalíticos porque estimulan la lipólisis, en el músculo por la degradación de las proteínas, en el hueso que permite el crecimiento y el desarrollo del tejido óseo, en el sistema nervioso central que estimula el desarrollo y promueve el desarrollo normal, en el intestino que favorece incrementando especialmente la absorción de carbohidratos, las hormonas tiroideas. También a nivel de la lipoproteína se estimula la formación de los receptores de LDL, ¿no? Por eso es que si la hormona tiroidea estimula los receptores de LDL, los niveles de colesterol en sangre ¿bajan o suben? Bajan. Así es. Entonces la otra pregunta es, como consecuencia,
Si no hay hormonas tiroideas en el organismo humano, o sea, si hay hipotiroidismo, no hay receptores de LDL, ¿el colesterol baja o sube? Sube. Entonces, esa es la manera como ustedes deben recordar. Por eso es interesante recordar las ciencias básicas, porque eso les permite comprender bien. ¿Ustedes qué van a ver cuando sean médicos? La consecuencia final. O sea, es más, va a haber la molestia. Por ejemplo, viene un paciente y dice, le voy a poner un ejemplo bien claro, viene un paciente de 50 años y dice, doctor, me he mareado, me siento aturdido, con zumbido de oído, le mide la presión, miren, por eso viene, le mide la presión, está alta la presión, le mide el colesterol, está elevado, pero de repente le tocan piel seca y le tocan cabello raro, le hacen punción tiroidea, está elevado. Entonces, así ya ustedes, entonces el colesterol está elevado por el hipotiroidismo, porque el hipotiroidismo tiene que ver con los receptores de LDL, y los receptores de LDL tienen que ver con la captación de colesterol. Entonces, eso quiere decir que para que baje el colesterol, yo tengo que dar hormona tiroidea, así aumenta los receptores de LDL y así baja el colesterol. Esa es la explicación, esa es la manera como uno debe explicarse ante las situaciones de enfermedad. Porque hay tratamientos que hasta el chino de la esquina lo sabe. Y eso es lo que diferencia al médico de otros profesionales de la salud, porque uno da el tratamiento con fundamento. Y ese fundamento nace acá, el conocimiento de lo básico. También el efecto calorigénico. Recuerden que las hormonas tiroideas influyen en el calor, en la producción de calor. Y recuerden que la producción de calor se da en cada célula a nivel de ¿qué vía metabólica? De la cadena respiratoria. ¿Okay? Ahí sucede, esa es la base fundamental, donde gracias a la transferencia de electrones o se produce ATP o se libera como calor la energía, porque la energía no se pierde, recuerden, no se crea ni se destruye, sigue ahí la energía. O sea, la energía o forma ATP y lo que no forma ATP se libera como calor. ¿Quién es el que tiene esa llavecita para convertir más ATP o para formar más calor? Son las proteínas desacoplantes, recuerden la membrana interna mitocondrial. Esas proteínas que son de 3 tipos, pero cuya mayor influencia es de tipo 3, esa que está en la membrana mitocondrial. ¿Qué hace la hormona tiroidea? Estimula la UCP3, ¿no? A la proteína desacoplante 3, y eso inhibe la fosforilación oxidativa. Quiere decir que la cadena respiratoria, cuando hace el transporte de electrones, no forma la energía ATP, sino se libera más como calor. ¿No es cierto? Y eso explica por qué es importante la hormona tiroidea para conservar el calor. Y eso explica por qué el hipotiroideo tiene frío cuando no hay hormona tiroidea. Eso explica por qué cuando hay hipertiroidismo tiene calor. Y es un calor, ¿no? Pero con cansancio. ¿Por qué tendrá el paciente con hipertiroidismo que está agitado, bajo de peso, inquieto, sudoroso, con calor? Porque está liberando más calor, pero está formando menos ATP, por eso se luce cansado. O sea, a la vez que tiene bastante calor, se luce cansado. Entonces, mire, esa explicación es a nivel de la cadena respiratoria. Entonces, ese es el sustento para instalar tratamientos que son racionales, lógicos, ¿no? Y secuenciales. Bien, y este es el ejemplo que también tienen que recordar. Hace un rato les acabo de decir que el metabolismo varía si está en salud, si está enfermo, o si está desnutrido, o si está obeso. O sea, les pongo 4 ejemplos. Sano, infectado, o sea, está enfermo, obeso y desnutrido. En esas situaciones, cada uno tiene situaciones metabólicas diferentes. Para uno comprender las otras situaciones, primero tiene que comprender qué es lo que pasa en el ser humano normal. Mire, cuando un ser humano disminuye, o sea, su aporte de nutrientes, tiene que adaptarse. ¿Qué significa, a estas alturas ustedes ya me pueden responder, qué significa desde el punto de vista metabólico comer menos? ¿Qué significa comer menos? ¿Cómo? Ya, pero ¿qué fenómeno, qué reacción metabólica disminuye? ¿Sí? Cuando yo ingiero los alimentos, utilizo los nutrientes, ¿no? ¿Qué hago con eso? Mi célula, ¿qué hace con los nutrientes generalmente? Los oxido, porque yo tengo un metabolismo aeróbico. Los oxido. O sea, cada vez, si yo hablo de comer más, oxido más. ¿No es cierto? Y así aumenta mi metabolismo. Pero si yo como menos, oxido menos, y hay menos metabolismo o más metabolismo. Menos metabolismo. Entonces, si hay menos metabolismo, el problema va a ser que yo tengo que ahorrar energía, porque yo tengo menos aporte o sustrato energético.
Entonces, ¿qué tiene que hacer el organismo? Conservar consumo de oxígeno, conservar energía y conservar proteínas. ¿Cómo uno puede conservar proteínas? Es, lógicamente, manipulando las hormonas tiroideas, porque esas son las hormonas catabólicas de por sí. Por eso que en la desnutrición hay disminución de la globulina transportadora de tirosina. En la desnutrición hay mala absorción del yodo. Miren, se provoca mala absorción para que no llegue a la tiroides. Disminución de la captación de yodo en la glándula tiroidea. Defecto hasta de la organificación en estado de desnutrición. ¿Para qué? Para disminuir la T4. Disminuir la T4. Y al disminuir la T4, ¿qué está favoreciendo? Una termogénesis disminuida, menos consumo de oxígeno, conserva energía y conserva proteína para que el individuo sobreviva. Porque ese es otro efecto importante en el ser humano. Todo ser humano tiende a compensar, no se olviden de eso. Cuando ustedes vean en la expresión clínica de una persona, no se olviden que la enfermedad, la sintomatología y sinología de la enfermedad depende de cómo responda cada cuerpo. No todos somos iguales, pero la intención de la respuesta es compensar la enfermedad, ¿no? Entonces, muchas de las expresiones clínicas es fruto de esa compensación frente a la enfermedad. Por eso es que no todos reaccionan igual, pero esta es la explicación para mantener la estructura corporal mínima para sobrevivir. Disminuye la T4, se convierte más a una T3 inactiva, y se forma menos T3 activa, porque no hay T4 y además porque la desnutrición es un fenómeno de estrés que libera más cortisol y el cortisol bloquea la conversión de T4 a T3.